Buenas noches, bienvenidos a la actividad de hoy. Se hablará sobre cálculo de orificio y selección de rejillas de ventilación. Por favor, mantener sus micrófonos apagados y al final se aclararán las dudas que tengan. Los dejo con el profesor Luis Valentín. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Luis Valentín. Ya se ha indicado, el día de hoy vamos a tener la clase de cálculo de red de orificios de ventilación. Bien. Sin embargo, antes de comenzar justamente con este cálculo, tenemos que tener una pequeña introducción para poder saber exactamente qué cosa es lo que vamos a calcular. Bien. Bien, listo. Entonces, comenzamos con el tema, ¿correcto? Como se había indicado, el día de hoy vamos a tocar el tema de cálculo de rejillas de ventilación u orificios de ventilación. Bien. Tenemos que tener bien en cuenta, en principio, a dónde se va a aplicar este tipo de rejillas de ventilación u orificios. Bien, este cálculo o este tema específicamente, bien, se aplica a todo tipo de viviendas o ambientes en los cuales se realiza una combustión. Bien, en este caso, la norma que rige este tema que estamos verificando nosotros es la EM040, ¿correcto? Que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, correcto. Ahora, este Reglamento Nacional para temas de combustión, correcto, aplica directamente a dos sectores, que serían en este caso el gas licuado de petróleo, el GLP, y el gas natural. En el caso del GLP, aplica a todo tipo de red o construcción o ambiente que posea una red tal cual de GLP y aplicaría a esa vivienda desde el regulador de alta tensión, de alta presión, bien, hasta la parte interna de la propia instalación. Y en las redes de gas natural, de igual manera, a todas las instalaciones internas o a todas las edificaciones que tengan una instalación interna de gas natural. En este caso ya es un poquito más específico, bien, porque indica que esta norma o este reglamento y por lo tanto el cálculo que vamos a hacer se puede utilizar en viviendas, hospedajes, establecimientos, comercios, etcétera, siempre y cuando tengan en este caso, por supuesto, gas natural. Bien, entonces, vamos a comenzar con las definiciones mismas. ¿Qué cosa viene a ser la ventilación? Bien, la ventilación, de manera muy resumida, podemos decir que simplemente es el proceso por el cual se renueva el aire de un ambiente. Correcto. ¿Por qué es que se tiene que renovar el aire de un ambiente? Se tiene que renovar porque al momento de hacer de combustionar, ¿no? De quemar cualquier tipo de combustible, valga la redundancia, al momento de quemar cualquier tipo de combustible, se va a generar siempre dióxido de carbono, monóxido y otros tipos de gases o productos de la combustión. Bien, entonces, la idea, ¿qué cosa es al momento de realizar esta renovación de aire que estamos indicando? La idea es poder eliminar todos estos productos que se vayan a generar en el ambiente, sacarlos completamente y hacer el ingreso de nuevo aire que sí no sea útil, sea para realizar la quema del combustible en el artefacto, bien, o sea para poder para el propio uso de las personas que van a estar habitando en este ambiente. Correcto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué cosa viene a ser la ventilación? Es el proceso por el cual se renueva el aire de un ambiente. ¿Para qué nos sirve? Sirve para poder intercambiar el aire considerado inconveniente por su falta de pureza, como vuelvo a repetir. En este caso, viene a ser debido a una temperatura inadecuada, es decir, un aire demasiado caliente, bien, aire que tenga excesiva humedad, por otro aire que viene a ser un aire que viene desde el exterior, bien, con unas mejores características en ese sentido. ¿Qué definiciones tenemos que tener bastante bien en cuenta? En principio, los tipos de ventilación. Bien, sabiendo, vuelvo a repetir, que la ventilación es un proceso por el cual se renueva el aire de un ambiente, entonces tenemos que conocer sus tipos. El primer tipo de escribir sería la ventilación directa, que en resumen es aquella ventilación que se realiza entre un ambiente interno con un ambiente externo, ¿correcto? El intercambio se realiza en este caso entre estos dos ambientes nada más. Sale el aire y vuelve a reingresar. A este tipo de ventilación, recalquemos nuevamente la definición o el término con el cual vamos a definirlo, porque este término se va a tocar durante toda la clase o cualquier tipo de clase que tengamos sobre cálculo o la propia normativa. Bien, la relación directa, vuelvo a repetir, viene a ser aquella que se realiza del ambiente interno hacia un ambiente externo. Bien. Después tenemos también relación
Bien. Indicaba, la ventilación directa es aquella que se realiza entre un ambiente interno hasta un ambiente externo, ¿correcto? Ahora, después de esto, verificamos lo que es la ventilación indirecta, que básicamente es la opuesta a la que acabamos de definir, ¿bien? En este caso, si es que la ventilación directa se daba entre un ambiente interno hacia un ambiente externo, la ventilación indirecta se da entre dos ambientes internos. El aire que se encuentra en un ambiente se traspasa al otro y así sucesivamente, ¿correcto? Ahora, cabe aclarar un punto específico aquí, el cual es, cuando se realiza una ventilación indirecta, como en este caso entre dos ambientes internos, en muy pocas ocasiones va a bastar solamente con esta ventilación. En la mayoría de casos, bien, en las cuales se realiza una ventilación indirecta, como en este pequeño ejemplo, se va a tener que adicionalmente poder aplicar una ventilación directa. Es decir, digamos, si es que en este espacio de aquí, en este cuadrante que estoy indicando, se ubica un artefacto y yo quiero ventilar, ¿correcto? Quiero intercambiar el aire que vaya a producirse en este ambiente. Tengo que, digamos, hacer el flujo de aire con este otro ambiente de aquí, bien, pero sin embargo, en la mayoría de ocasiones, el aire de los dos ambientes no va a bastar, por lo tanto, habría que volver a hacer aberturas de ventilación de este ambiente interno hacia lo que sería el exterior, bien. A esta especie de método que estamos mencionando, bien, en el cual se combina una ventilación indirecta con una ventilación directa a la vez, se la llama como una ventilación en forma de cascada, bien. Porque tal cual, digamos, el aire de este ambiente pasa al ambiente número 2 y este ambiente número 2 lo deriva hacia el exterior. Es por eso que se le llama de esta manera, ventilación en forma de cascada. Cuando, vuelvo a repetir, se combina una ventilación directa con una ventilación indirecta en ese sentido. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otro término tenemos que tener bastante bien claro para nuestra clase? El término de aberturas. Bien, una abertura, tal cual como indica aquí en mi definición, es un agujero o un espacio abierto en una superficie que comunica dos ambientes. Estos ambientes pueden ser ambientes internos o la combinación de un ambiente interno con un ambiente externo. Es decir, la comunicación en estos dos casos que acabamos de indicar, ¿no? Por el cual se va a dar el flujo de aire, se van a realizar mediante aberturas que van a comunicar el ambiente interno con un ambiente externo o dos ambientes internos. Bien. ¿Qué otro término tenemos que tener bastante bien claro en este caso? Vendría a ser para nosotros la ventilación natural. Bien. A ver, vamos a definir bien qué cosa viene a ser la ventilación natural. Ya hemos indicado de que, digamos, se puede clasificar las ventilaciones en dos tipos, ventilación directa y ventilación indirecta. Bien, esa es, digamos, la clasificación más sencilla que podemos encontrar. Bien, sin embargo, no es la única. Hay otra clasificación que también nos sirve a nosotros, que sería en este caso la ventilación natural, bien, y la ventilación mecánica. En principio, la ventilación natural nos indica el propio análisis, digamos, de esta norma, bien, es, es en principio que depende de la diferencia de temperaturas que haya entre el aire, básicamente, que se encuentra en el ambiente, bien, y depende también, por supuesto, del equilibrio de presión. Lo vamos a explicar en un momento, por si acaso. Ahora, ¿qué ventajas tiene en este caso la ventilación natural? Su principal ventaja viene a ser de que no provoca gastos en el consumo eléctrico, bien, a diferencia de la ventilación mecánica que la vamos a ver más abajo. Y una desventaja en este caso que depende única y puramente, ¿no? Depende de manera muy obligatoria de la diferencia de temperaturas. Si tienes en un ambiente en el cual no hay suficiente diferencia de temperaturas, pues no va a funcionar de manera muy correcta que digamos. Bien, en cuanto a la ventilación mecánica, depende en este caso del equilibrio de la presión atmosférica, bien, y de la energía eléctrica que se vaya a aplicar en los ventiladores, correcto. En este caso, su principal ventaja es de que siempre habrá un flujo continuo de aire, bien, y su principal desventaja, que por supuesto que provoca gastos eléctricos debido a que este ventilador que se va a aplicar, bien, tiene un precio en este caso en principio por la compra y después por su propio uso y posteriormente su propio mantenimiento.
Bien, vamos a pasar a explicar un poquito mejor de manera más gráfica lo que sería la ventilación natural. Bien, bien. Tenemos por aquí en esta pequeña imagen, bien, en la cual vamos a describir el propio comportamiento de la ventilación natural. Habíamos indicado, bien, de que la ventilación se produce en principio, ¿por qué? Porque tenemos que ventilar todo, tenemos que eliminar, digamos, todo el aire impuro o el aire viciado, al cual se le puede llamar, bien, el aire viciado que se encuentra aquí dentro del ambiente hacia el exterior y poder hacer ingresar un nuevo aire, bien. Entonces, ¿dónde se va a generar este aire viciado? Lógicamente, en el artefacto, bien. Digamos, yo tengo en este caso, en este ejemplo, una cocina, y en esta cocina yo voy a generar productos de la combustión, siendo en este caso los principales, siendo en este caso a ver, un minuto por favor. Bien, indicaba, siendo en este caso el principal producto de la combustión que se va a generar aquí en este artefacto sería el que denominamos nosotros CO2. Bien, en este caso, este artefacto, si es que realiza una correcta combustión, ¿sí? Es decir, si es que todo el gas natural que vaya a utilizar este artefacto llega a convertirse en CO2, se llama esto una combustión completa. Entonces, suponiendo en este caso de que este artefacto genere en su 100% o digamos en su mayor parte dióxido de carbono, bien, entonces este dióxido de carbono se va a ubicar, digamos, en estas zonas, bien. Por lo general, al inicio siempre cerca al artefacto, justo donde se realiza la combustión, en este caso los quemadores, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlos por acá, a ver. Bien, entonces, tenemos por aquí el fuego mismo que se va a generar, la combustión, y este va a liberar dióxido de carbono en el mejor de los casos. Bien, recalco ese término específicamente. En el mejor de los casos va a generar dióxido de carbono. Entonces, al generar dióxido de carbono, este dióxido de carbono no se va a generar a una temperatura baja, se va a generar a una temperatura alta, al propio uso que se vaya a tener, ¿no? A ver, está por aquí. Bien, entonces, perdón, al propio uso que se vaya a realizar las funciones de cocción en este artefacto, ¿no? Suponiendo que en este caso, imaginemos, voy a hervir agua. Bien, entonces, ¿el agua a qué temperatura hierve? A 100 grados. Entonces, ¿qué cosa supongo? De que el fuego, ¿no? Que se tiene que generar, o el calor que se tiene que generar, tiene que ascender aproximadamente tiene que superar, perdón, llegar a esa temperatura o superarla. Bien, entonces, este aire que va a salir, este dióxido de carbono que se va a generar en este artefacto, va a tener una temperatura aproximada de 100 grados, ¿no? Y si es que es posible, quizás un poco menor. Bien, entonces, a ver, denme un minuto. Bien, volvemos a repetir lo que estaba indicando hace un momento. Bien,
Bien, a ver. Bien, ahí pueden ver todos. Por favor, confírmenme. Bien, estábamos indicando de Sí se que ve. en este caso el artefacto que vamos a utilizar en el ejemplo, bien, viene a ser una cocina. Bien, esta cocina que tenemos aquí, bien, va a generar, va a realizar la combustión en este caso, en sus quemadores, que lo estamos dibujando aquí. Bien, entonces, estos quemadores van a elevar su temperatura, bien, hasta llegar a la temperatura mínima de cocción que vayamos a utilizar. Suponiendo de que vamos a hervir agua, bien, este fuego o, bueno, el calor generado tiene que alcanzar en este caso los 100 grados centígrados, que es la temperatura a la cual hierve el agua. Entonces, suponiendo justamente de que lo que estamos haciendo es ello, hervir agua, todo este gas que se vaya a generar, bien, ha de tener una temperatura aproximada de 100 grados, tal cual, ¿correcto? Entonces, este aire este aire que se está quemando, como estaba indicando, es en principio dióxido de carbono. Bien, si es que se realiza una combustión completa es dióxido de carbono. Entonces, todo este dióxido de carbono va a estar a una temperatura aproximada de 100 grados. Más o menos, ¿cuánto es la temperatura ambiente? Aquí en Lima, al menos, es en promedio unos 20 a 25 grados. Bien, entonces tenemos una diferencia de temperatura de qué cantidad. Tenemos, vuelvo a repetir, 100 grados, bien, contra 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, la diferencia es bastante amplia. ¿Qué cosa es lo que va a pasar en este sentido? De que todos los productos de la combustión que se generen durante la quema del combustible van a tender, ¿qué cosa? A subir. ¿Bien? ¿Por qué van a tender a subir? Volvemos a hacer una explicación más detallada en esa parte de aquí. Veamos. Cuando hablamos de gases, bien, cuando hablamos de gases, tenemos que poder analizar un poco acerca del comportamiento de sus moléculas. Bien, en este caso, vamos a tratar de dibujar aquí las moléculas en este pequeño cuadrante. Bien, cuando una temperatura es alta, todas las moléculas de los gases van a tender siempre a qué cosa? A separarse. Bien, por lo tanto, al tratar de separarse, la densidad de este gas va a cambiar de alguna manera. ¿De qué forma, digamos? Que el gas cuyas moléculas se encuentran muchísimo más separado, va a pesar mucho menos. Y por lo tanto, estos gases que pesan mucho menos, bien, cuyas moléculas se van a separar al elevar las temperaturas, van a tender siempre a qué cosa? A subir. Bien. Entonces, si tienden a subir de por sí, vuelvo a repetir, van a tratar de buscar el punto más cercano por el cual puedan escaparse, ¿bien? Y poder llegar al punto más alto posible de todos. En este caso, para esto servirían las aberturas, ¿bien? La ventilación natural trabaja, volviendo a indico en este momento, con aberturas de ventilación. ¿De qué manera? Con dos aberturas. Sería una, una abertura superior y una abertura inferior. Bien, aquí estoy mostrando en este caso cómo se están separando las moléculas. Vuelvo a repetir. Bien, tenemos un cuadrante pequeño cuyas moléculas se están calentando y por lo tanto estas se van a tender a separar. Bien, y volviendo a indicar, al separarse, estas van a perder peso, van a pesar menos en pocas palabras y por lo tanto van a tender a subir. Bien, y al seguir tendiendo a subir, van a buscar la zona más cercana por la cual puedan escaparse. En este caso, trabajaría la abertura superior de ventilación, bien, en ese sentido. Entonces, este aire caliente, vuelvo a repetir, va a tender a subir. Es por ello el uso específico de esta abertura de ventilación, la abertura superior de ventilación a utilizar durante la, durante las instalaciones, ¿no? Que se suelen colocar las aberturas en ese caso. Entonces, van a buscar, vuelvo a repetir, el lugar más alto para poder escaparse, y es por ello la importancia de que estas aberturas, específicamente estas que son las más importantes, siempre vayan lo más cerca posible
al techo. Bien, si es que está pegado al techo, bien. Si es que no hay posibilidad de pegar estas aberturas al techo, bien. Siempre y cuando respete las distancias mínimas establecidas en las normas, no hay ningún problema. ¿Cuál es esta distancia mínima? La establecemos por acá, si es que aquellos que no la conozcan, son de 30 centímetros. Bien, entonces, en este caso estamos explicando la forma en cómo está saliendo todos esos productos de la combustión. Bien, en nuestra PPT habíamos indicado de qué cosa, de que la ventilación natural depende de las diferencias de temperatura. En este caso, la diferencia de temperatura, ¿para qué te sirve? Para que todos los productos de la combustión calientes lleguen a salir del ambiente. Bien, entonces, ¿en qué participa el otro dependiente? El equilibrio de presión. ¿En qué participa esto? En la ventilación natural, simple. Bien, cuando tenemos nosotros este, un aire, bien, que tiene comunicación mediante aberturas de cualquier tipo, es decir, digamos, tengo dos ambientes con una comunicación, bien, las presiones en estos dos ambientes tienen que mantenerse iguales siempre, bien. Entonces, ¿cómo es que se realiza esto, digamos? La presión que yo tengo en este ambiente, la presión atmosférica, especificando, en este ambiente interno, con este ambiente externo que se encuentra por aquí, bien, tienen que ser iguales, bien. Por lo tanto, van a lograr ese equilibrio siempre y cuando hayan aberturas o cualquier tipo de comunicación entre los dos ambientes. En este caso, nuestra comunicación serían las aberturas. Bien, entonces, ¿por qué es que llega a pasar esto? Simplemente por equilibrios físicos, ¿no? Temas que los podemos explicar de esta manera muy sencilla. A ver, a todos aquellos que han visto, a los que les gusta el cine, bien, vamos a tratar de dibujar aquí un avión, bien. Disculpen mi dibujo horroroso. A ver, vamos a tratar de dibujar aquí un avión. Bien. Me imagino que todos han visto películas en las cuales este avión, de alguna manera, una de sus puertas sale volando. Bien, digamos, un accidente o bolsado, esta puerta sale volando, bien, y todo lo que se encuentra dentro también sale volando junto con la puerta. Bien, ¿eso por qué pasa? Pasa, como vuelvo a repetir, por el término que habíamos indicado aquí, en los equilibrios de presión. Bien, a mayor altitud, la presión, la presión atmosférica se va reduciendo. Entonces, los aviones, a la altura que vuelan, bien, la presión que se encuentra fuera de los aviones es una presión muchísimo menor a la presión que se encuentra a nivel del mar. Por lo tanto, si nosotros abrimos una puerta o cualquier tipo de abertura en un avión o en altura, en grandes alturas, bien, y y si es que abrimos esas puertas, simplemente va a buscar el equilibrio de presión, tanto dentro del avión, tanto como fuera. Entonces, lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Es de que todo lo que se encuentra dentro va a salir volando. ¿Por qué? Porque se busca equilibrar la presión de los dos ambientes, tanto del interior del vehículo como del exterior. ¿Bien? ¿Por qué es que sale volando? Lógicamente, porque la presión que se encuentra dentro de este vehículo, de este avión, es la presión atmosférica que se encuentra a nivel del mar. Bien, y al subir simplemente tenemos una diferencia completa. Es por eso que los aviones están completamente sellados en ese sentido. Entonces, espero haber llegado más o menos a entenderme con ese tema, bien, de cómo y por qué es que se necesita este equilibrio de presión atmosférica. Entonces, rebobinando nuevamente con el tema. Eh, el aire, ¿no? El aire viciado sale del ambiente mediante la diferencia de temperaturas y vuelve a reingresar por esa diferencia de presión. ¿Por qué? Porque automáticamente al salir, bien, por algún otro lugar del propio ambiente tiene que volver a reingresar un aire, de tal manera que cosa, de que la presión que se encuentra aquí con la presión que se encuentra aquí se mantengan siempre iguales. ¿Bien? Esa es en ese caso la explicación más sencilla que se puede dar a la ventilación natural, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que funcionaría la ventilación mecánica? Como se indica, depende en este caso del equilibrio de la presión y de la energía eléctrica. Bien, en la energía eléctrica, ¿para qué? Veamos, la ventilación mecánica sí o sí trabaja con un ventilador o con un extractor de aire. Entonces, este extractor de aire, por lo general, se va a colocar para la salida de los productos de la combustión, es decir, aquí. Bien,
todo el aire que se vaya a generar en ese ambiente, perdón, en el artefacto, bien, va a tener que ser extraído mediante este ventilador. Por lo tanto, al ser extraído, naturalmente se necesita de alguna manera alguna comunicación de este ambiente con este otro ambiente exterior para que las presiones se lleguen a equilibrar. Entonces, la energía eléctrica en que participa en la extracción de aire, bien, y el equilibrio de presiones interviene en que la presión interna con la presión externa de ese ambiente lleguen a ser iguales. Bien, entonces, continuamos por último. ¿Cómo es que se realiza la ventilación en este caso? Como se puede verificar en esta imagen, bien, existen diferentes métodos de ventilación. Bien, cabe aclarar lo siguiente. A ver, vamos a poner por aquí. Existen diferentes métodos de ventilación. La ventilación solamente se va a realizar para ambientes que necesiten un medio de ventilación. En este caso, este tipo de ambientes se podrá ventilar mediante cuatro métodos diferentes entre sí. El primer método de ventilación es una ventilación directa. Vamos a tratar de escribirlo mejor. ¿Bien? El primer método de ventilación, vuelvo a repetir, es una ventilación directa al exterior. Bien. El segundo método de ventilación es una ventilación indirecta. En este caso, al referirme a indirecta, me refiero a comunicación entre los ambientes internos, bien, dentro de la propia edificación. Otro método de ventilación es un método combinado. Bien. Y por último, otro método de ventilación a utilizar sería los métodos alternativos. Bien, que en este caso se resume de manera muy sencilla en una ventilación mecánica. Pues es uno de los únicos es el único método que nos ofrece la normativa de ventilación alternativa. Bien, en este caso, estos tres primeros, bien, describen la forma en cómo se utilizaría una ventilación natural y este último método, ventilación mecánica. Bien, entonces, una vez descrito esto, vemos por aquí. El primer método de ventilación natural, que en este caso se dirige al exterior, ¿no? Y vuelvo a repetir, aquella ventilación que se realiza entre un ambiente interno y un ambiente externo se nombra como ventilación directa. Entonces, ¿cómo es que trabaja este método? Vamos a explicarlo. Bien, aquí tenemos un dibujo. Entonces, como ya habíamos indicado, el dióxido de carbono que se genera va a escaparse por la abertura superior y en teoría, ¿no? Va a ingresar por la abertura inferior. Bien, entonces, eh, ¿qué hay que tener en cuenta en este caso para ese método de ventilación? Hay que tener en cuenta de que esta abertura es directamente proporcional a la potencia de los artefactos que se quiera ventilar. Bien, ¿a qué me refiero con la potencia? Con la cantidad de calor que vaya a generar este artefacto. Y al hablar de la cantidad de calor me refiero a la cantidad de productos de la combustión que pueda generar este artefacto. Bien, en este caso, en este ambiente, en el ejemplo, tenemos solamente una terma. Por lo tanto, habría que liberar todos los productos de la combustión que vaya a generar esta terma. A mayor potencia, mayor cantidad de productos de la combustión. Es por eso que mientras más potencia tenga esta terma, las aberturas de ventilación tienen que ser muchísimo más grandes. Bien, en el caso de ventilación natural, y unos ventiladores de mayor capacidad en el caso se vaya a ventilar este ambiente con una ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo es que trabaja este método de ventilación? Es de manera muy sencilla, veamos. La ventilación directa al exterior, bien, se calcula en base a un factor. ¿Cuál es este factor? El factor es vamos a escribirlo por aquí, 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt instalado en ese ambiente. Bien, en este caso, las termas por lo general tienen una potencia aproximada de unos 10, 11, 12 kilowatts, las más sencillas, las termas de paso. Bien, unos 12 kilowatts de potencia. Entonces, si suponiendo que esta terma tiene una potencia de 12 kilowatts, bien,
y me dice que yo tengo que hacer dos aberturas de ventilación de manera individual, bien. En este caso, cada abertura tiene que tener un área de 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt que yo tenga instalado en ese ambiente. ¿Eso convertiría a qué cosa? De que esta abertura de ventilación para este ejemplo, como mínimo, tendría que medir ¿cuánto? 6 centímetros cuadrados por 12 kilowatts. Bien. Entonces, ¿cuánto sería esto? 6 por 12, 72 centímetros cuadrados. Bien. En este caso, esa sería el área mínima que tendría que tener cada una de las aberturas de ventilación. Bien, pero hay que tener otras cosas más en cuenta y las vamos a detallar en el ejercicio que vamos a desarrollar en este momento. Bien, que sería este de aquí. Espero que se pueda verificar. Bien, vamos a aumentar un poquito el zoom para que lo puedan ver todos. Bien, vamos a leer el enunciado. Indica, en un edificio ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, construido en el año 2014, ojo, este año es una información muy importante, bien, se ha instalado redes de gas natural como se muestra en el plano para dos equipos. ¿Cuáles son esos equipos? Una cocina y una terma. Entonces, ¿qué cosas es lo que nos piden hallar a nosotros? Piden hallar el área efectiva mínima de ventilación superior e inferior a colocar en dicho departamento y ubicar en qué punto se ha de instalar las aberturas de ventilación, lógicamente. Bien, entonces, ¿qué datos nos entrega este ejercicio? Nos indica que tenemos nosotros que ventilar una cocina de 15 kilowatts y una terma de 25 kilowatts. Bien, en nuestro caso, hemos explicado ya cómo funciona la ventilación directa. Bien, que trabajaría con un factor de ventilación. Bien, sin embargo, aquí también hemos de utilizar otro método de ventilación extra, que sería una ventilación indirecta. Es decir, vamos a tratar de indicar por acá. En general, aquí estaríamos utilizando lo que había mencionado al inicio, una ventilación en forma de cascada. El aire de este ambiente pasaría directamente a este otro ambiente y el aire de este ambiente tendría que pasar hacia el exterior, que está en este caso representado aquí. Bien, entonces, volviendo a indicar aquí el propio ejercicio. Bien. En principio, ¿qué cosa es lo que tenemos que identificar nosotros? ¿Dónde se encuentran ubicados los artefactos? Indica por aquí de que tenemos una cocina y una terma. Bien, la cocina se encuentra ubicada en un ambiente homónimo, llamado cocina, valga la redundancia, y la terma se encuentra ubicada ¿dónde? En la lavandería. Aquí está su simbología en este caso, es una terma de paso. Bien, entonces, ¿cómo se realizaría el cálculo aquí? En principio, tenemos que verificar si los ambientes que queremos ventilar son considerados como ambientes confinados o son considerados como ambientes no confinados. Bien, ¿cómo es que hacemos eso? En principio, la fórmula nos indica lo siguiente, que un ambiente confinado o un ambiente no confinado se calcula haciendo la siguiente división. El volumen del ambiente dividida entre la potencia instalada. Bien, tenemos que hacer esta división en pocas palabras. Entonces, ¿cómo es que realizamos esto? Primero que nada, tenemos que calcular el volumen del ambiente que queremos ventilar. ¿Cuál sería este? Afortunadamente aquí en nuestro cálculo nos indica ya las medidas de este ambiente mismo. Entonces, tenemos que el primer ambiente, la cocina, tiene las siguientes dimensiones. Indica que es de 2,97 metros, bien, por 2,20 metros, bien. ¿Y por cuánto más vamos a multiplicar? Tenemos que multiplicar el largo, el ancho y la altura del ambiente. En este caso, ¿cuánto sería esto? 2,45 metros. Con esto yo calculo el volumen de este ambiente. ¿Cuál ambiente? La cocina. Bien. Entonces, este cálculo de aquí, ¿cuánto viene a ser? Los que tengan calculadora,
o en su propio celular, los que no estén utilizándolo para esta clase, veamos. En total el área, perdón, el volumen que resultaría tener este ambiente de la cocina sería de 16 metros cúbicos. Bien, 6. 16 metros cúbicos de manera redondeada, ¿correcto? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que sacar aquí? La potencia del artefacto. ¿Cuánto es la potencia del artefacto que se encuentra en el ambiente de la cocina? Vamos a verificar por aquí, ya nos indican en el dato. La potencia del artefacto es de 15 kilowatts. Bien, entonces simplemente lo dividimos entre ese valor. Sería 15 kilowatts. Bien, vamos a colocarlo por acá mejor. Bien, está por acá. Bien, volumen entre potencia. ¿Cuánto es el resultado de esto? 1 punto. Es igual a 1.06. Bien, pero 1.06 ¿qué? Este simplemente es un número, no nos indica nada si es que no tiene una unidad que lo acompañe. Entonces, ¿cuánto sería la unidad que estaría acompañando ese número? Estás dividiendo volumen entre potencia. ¿Cuál es la unidad de volumen? Metros cúbicos. ¿Cuál es la unidad de potencia? Kilowatts. Bien, entonces, ¿cuál sería la concentración de aire que habría en este ambiente llamado cocina? Sería de 1.06 metros cúbicos de aire por cada kilowatt instalado en el propio ambiente. Es decir, eh, que este ambiente, ¿cómo lo podríamos denominar? Vamos a ver por aquí. La norma nos indica de que para que un ambiente sea considerado como confinado o como no confinado, tiene que superar o igualar, bien, o ser menor en este caso, a un valor específico. ¿Cuánto es este valor específico? Lo vamos a colocar por aquí arriba. Nuestro número mágico en este caso es de 4.8 metros cúbicos de aire por cada kilowatt. ¿Bien? ¿A qué se refiere eso? Si es que la división del volumen entre la potencia instalada en este ambiente, bien, llega a ser menor a 4.8 metros cúbicos de aire por cada kilowatt, el ambiente se considera como confinado. Bien, y por lo tanto, al ser considerado como confinado, tenemos que buscar alguna forma de desconfinarlo. ¿De qué manera se desconfina? Mediante aberturas de ventilación. ¿En base a qué? A los métodos de ventilación que hemos expuesto hace un momento. ¿Correcto? Entonces, el resultado de este primer ambiente de la cocina salió 1.06. Al ojo es un valor mucho menor a 4.8. Por lo tanto, el ambiente de la cocina es declarado como ¿qué? Como un ambiente confinado. Bien, es declarado como un ambiente confinado. Entonces, si es que es un ambiente confinado, vuelvo a repetir, hay que hacer aberturas de ventilación. Correcto. Entonces, ¿cómo es que se realiza la ventilación de un ambiente interno hacia otro ambiente interno? Volviendo a recalcar lo que se dijo al inicio. Ventilación de un ambiente interno con otro ambiente interno se le llama, ¿cuál es el término? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el tipo de ventilación que se da entre un ambiente interno a otro ambiente interno? A ver, ¿quién responde ello? Se le llama ventilación indirecta. Bien. La ventilación indirecta, vuelvo a repetir, es aquella que se da entre un ambiente interno con otro ambiente interno. Bien. Entonces, ¿cómo es que realizaría la ventilación en este caso? De manera muy sencilla. Tengo que multiplicar la potencia instalada en ese ambiente, bien, por el factor de ventilación. ¿Cuál es ese factor de ventilación?
Veamos por aquí. Bien. Bueno, a ver. El resultado de esta formulita pequeña se le llama área de ventilación efectiva. Bien. Entonces, digamos, el área de ventilación efectiva de un ambiente va a ser igual a la potencia instalada en dicho ambiente por su factor de ventilación. Bien, entonces, ¿conozco yo todos los datos para poder calcular esto? Vamos a verificarlo. Aquí está. Ya, a ver. Listo. El área efectiva de ventilación, vuelvo a repetir, es igual a la potencia por el factor de ventilación. La potencia instalada en el ambiente de la cocina, ¿cuánto es? 15 kilowatts, ya lo hemos utilizado aquí en la parte superior. Bien. Ahora, 15 kilowatts por cuánto? Bien. Resalto desde ahora, existen varios factores de ventilación. Bien. Este factor de ventilación depende mucho del tipo de ventilación que se va a realizar. En este caso, la ventilación se realizaría entre un ambiente interno con otro ambiente interno. Bien. Esta es una ventilación indirecta. Para estos casos, el factor de ventilación a utilizar, bien, sería de 22 centímetros cuadrados por cada kilowatt. Bien, entonces, el resultado de esto, ¿cuánto sería? 15 por 22, 330 centímetros cuadrados. Bien, en este caso sería el área de ventilación mínima a utilizar entre el ambiente de la cocina y el ambiente de la lavandería. Pero ahora, veamos, ¿este ambiente de lavandería también resultaría confinado? ¿Sí o no? Hay que repetir el proceso en ese caso. Bien, lo vamos a repetir en una hoja nueva. Bien, la misma idea. Bien, calculamos el volumen que se encuentra en ese ambiente, en este caso el ambiente de la lavandería, que en este momento vamos a hacerle zoom para que se pueda ver de mejor manera. Bien, la lavandería, ¿qué distancias tiene? 1,40 m por 2,20 m. Y la altura sería igual, 2,45 m. Bien, entonces simplemente reemplazamos los datos y calculamos aquí. ¿Cuánto sería en este caso? 2,20 m por 1,40 m. Bien, 1,40 m. Entonces, ¿cuánto resulta este cálculo de aquí? 2,20 por 1,40 m por 2,45 m. Esto es igual a 7,55 metros cúbicos. Metros cúbicos. Bien. Ahora, algo peculiar que tenemos que tener bien en cuenta aquí. Bien. Todos los productos de la combustión de la cocina se están derivando hacia dónde? Hacia la lavandería. Bien. Entonces, si de por sí esta terma va a generar productos de la combustión, ¿qué significa? De que esta lavandería va a tener concentrada, digamos, en los productos de la combustión de la cocina, que están siendo derivadas mediante las aberturas, ¿bien? Y de la terma que está ubicada justamente en este ambiente. Entonces, la potencia instalada en la lavandería ya no va a ser 25 kilowatts, que es la potencia de la terma, sino ¿cuánto va a ser? La combinación de las dos potencias, porque las dos se están derivando, en este caso, al ambiente de la lavandería. ¿Bien? Entonces simplemente dividimos 7,45 metros entre la combinación de ambas potencias. ¿Cuánto era esa combinación de potencias? Cocina 15, terma 25. Bien, entonces,
¿Cuánto es ello? La potencia instalada en el ambiente de la lavandería sería igual a 40 kilowatts. Bien. Por lo tanto, haciendo la división correspondiente, al ojo podemos ver de que este valor es menor a 1. Bien. Sin necesidad de calcularlo por la propia hora. Entonces, al ser menor a 1, se puede indicar de manera muy sencilla de que el ambiente también es un ambiente confinado. Y al ser un ambiente confinado, volvemos a repetir el procedimiento que hicimos en el otro ambiente. El ambiente confinado necesita aberturas de ventilación. Por lo tanto, tenemos que calcular cuál es el área de esas aberturas de ventilación. Bien, en este caso, la potencia instalada en este ambiente ya no es de 15 kilowatts, como lo habíamos indicado, la potencia instalada ya es de 40, porque se combinan ambas potencias. Entonces, multiplicamos. 40 por 22, ¿cuánto viene a ser? 88, 880, ¿cierto? Perdón, corregimos en este caso. Bien. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bien. La ventilación entre un ambiente interno a otro ambiente interno, bien, en este tipo de ventilación indirecta, el factor de ventilación a utilizar sería 22. Pero para la ventilación desde un ambiente interno hacia otro ambiente, hacia un ambiente externo, ya lo habíamos indicado por acá, que era de cuánto, espero lo recuerden. Cuando se realiza una ventilación directa al exterior entre un ambiente interno y otro y un ambiente externo, el factor de ventilación a utilizar ya es 6, ya no es 22. Por lo tanto, el resultado de esto, ¿cuánto sería? 40 por 6, 240 centímetros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos nosotros en nuestro cálculo dos áreas de ventilación. Bien, que sería en primer lugar la ventilación indirecta desde la cocina a la lavandería. Vamos a ubicarla en la puerta. Bien, vamos a tratar de ubicarlo aquí en la puerta, cuya área de ventilación sería de, ¿cuánto dijimos? 330 centímetros cuadrados. Bien. Y la otra ventilación es de la lavandería hacia el exterior. Digamos que la vamos a colocar por acá, una encima de otra. Bien. Cuya área de ventilación a utilizar sería de 240 centímetros cuadrados. Bien. Pero ahora, la cosa no queda ahí. Bien. Habíamos indicado, cuando leíamos el enunciado del ejercicio, de que decía, en un edificio ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, construido en el año 2014. Bien. ¿Por qué es importante ese enunciado? Porque las áreas de ventilación varían dependiendo el año de construcción de la edificación. Bien, ¿por qué? Porque en la norma nos indica dos términos. Nos dice, tenemos viviendas antiguas y tenemos viviendas nuevas. ¿Cómo se define eso? Según el año de construcción de la edificación. Bien, ¿cuál es ese año? 2008. Toda construcción realizada después del 2008 se considera como una edificación nueva y toda edificación construida antes del 2008 o incluyendo el 2008 se considera como una edificación antigua. Por lo tanto, ¿qué hay que tener bien en cuenta aquí? Lo siguiente, veamos. Las áreas de ventilación no se quedan solamente en ese cálculo que tenemos nosotros aquí. También hay que considerar otras áreas más. ¿Cuáles? Las áreas normativas. ¿Cuáles son ellas? Son las que aparecen en la norma y son prácticamente impuestas por la propia norma. ¿Bien? ¿Qué cosa es lo que te dice? Cuando vayas a hacer ventilaciones directas, el área mínima que tengas que utilizar tiene que ser, a ver, vuelvo a repetir, para ventilaciones directas, el área mínima que tienes que colocar o que utilizar es de 280 centímetros cuadrados. Bien. Y para ventilaciones indirectas, que es aquella que se realiza, vuelvo a repetir, entre dos ambientes internos, el área mínima a utilizar tiene que ser, dice, 645. Por fuera de estas áreas que hemos calculado nosotros,
tenemos que también respetar estas de aquí. Bien, entonces, 280 para directa, 645 para indirectas. Si tenemos 240 por aquí en la ventilación directa, ¿qué quiere decir? De que tengo una contradicción prácticamente, ¿cierto? Entonces, el cálculo me dice que tengo que tener un área de 240 centímetros cuadrados como mínimo. La norma me dice que tengo que tener 280. ¿A cuál le hago caso? Si es que ambas áreas son mínimas. De manera muy sencilla, tenemos que simplemente hacerle caso al área mayor de las dos que estás eligiendo. En este caso, para la ventilación directa tienes 240. Bien. A ver, vamos a ponerlo por acá. Tienes 240 centímetros cuadrados y 280 centímetros cuadrados. ¿Cuál de las dos es la mayor? 280. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar con el área mínima mayor, que en este caso sería esa de aquí. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con el área mínima mayor, ¿qué significa? Que la otra área mínima, de por sí, por defecto, también ya está siendo cumplida. Bien. El mismo caso para la ventilación indirecta. El cálculo nos decía 330 centímetros cuadrados. La norma nos indica 645. De las dos, ¿cuál es la mayor? 330, 645. Me quedo con, con el área mínima mayor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si cumplo con el área mínima mayor, automáticamente también voy a estar cumpliendo con el área mínima menor. Bien, entonces, ya hemos cumplido el tiempo. Espero que esta clase haya sido entendible para todos. Y bien, vamos a terminar el día de hoy y esperando el cierre en este caso del área académica de IPC. Bien, Bien, muchas gracias por su asistencia. Esperamos contar con ustedes en el curso de IG1 que está aperturando la próxima semana y con ustedes también en la charla que tendremos sobre planos de planta. Muchas gracias.